Ahora sí, ¿qué hemos estado haciendo? Eh, 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 eh. Ya bueno, la semana pasada fue de receso, así que no sé si se acordarán que estábamos haciendo la vez anterior, pero si no se acuerdan, les recuerdo que estábamos viendo el logaritmo. ¿Ya? Quedamos en eso, el logaritmo complejo. Ya entonces, pongámonos ahí como a tono con el tema. Les recuerdo que el logaritmo complejo no solamente es complejo en el sentido de que estamos en C, sino que es complejo también en el sentido de que es mucho más difícil que en R, ¿no? Es un logaritmo que es mucho más complicado de entender y la idea es simplemente porque la exponencial no es inyectiva, ¿no es cierto? Como habíamos visto con la función, la fórmula de Euler, que es lo que nos decía la fórmula de Euler, era una cosa así, ¿no? E a la x más y, aparecía este e a la x por el cis. Entonces este cis, ¿no es cierto? Este cis era el que da una periodicidad al asunto y hace que se complique todo, en verdad, ¿no? ¿Ya? La exponencial es periódica, bla, 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 bla. Y el periodo de la exponencial es 2pi, ¿sí? Y es simplemente porque está compuesto por seno y coseno, como ya vimos, ¿cierto? Y también vimos, de hecho, que las propiedades, aunque no lo demostramos, pero el seno y el coseno complejos también tienen el mismo periodo, que también es 2pi. Entonces la exponencial es periódica con periodo 2pi también, ¿vale? Ya. Entonces, como la exponencial no era inyectiva, teníamos que como que restringir el dominio de la exponencial para hablar de logaritmos, y por eso existían lo que se llaman los ramos de logaritmos, ¿sí? Entonces, les recuerdo que estábamos hablando de esto, ¿no? Ramos del logaritmo. Estos son precisamente como logaritmos, es decir, la función inversa de la exponencial, como de una especie de modo local, ¿no? Una especie de, sí, en un dominio más reducido. ¿Cuál era ese dominio más reducido? Bueno, lo vamos a especificar ahora enseguida. ¿Cuál es el dominio de un logaritmo en realidad? Eso tenemos que hablarlo hoy, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿qué era específicamente? ¿Qué era un ramo de un logaritmo? Bueno, era una función, esta es la definición, era una función definida en un abierto que no contiene el cero, ¿ya? En un abierto que no contiene el cero, de modo que se cumple la identidad e a la g de z igual a z, ¿no? Eso es un ramo del logaritmo, claramente una función inversa de la exponencial, por definición. Y también es importante que todos los ramos del logaritmo no están definidos en cero, porque la exponencial, como también lo comentamos esa vez, la exponencial no llega al cero, es sobreyectiva en todo se estrella, ¿no? En cero no hay imagen. Ya, pero los ramos del logaritmo en realidad todo esto estaba sujeto, supeditado a otra cosa que se llamaba los ramos del argumento. ¿Recuerda eso? Estos son dos conceptos que van de la mano cuando hablamos del logaritmo complejo. Está el ramo del logaritmo y está el ramo del argumento. Y el ramo del argumento no es nada más ni nada menos que restringir el tema de los ángulos, ¿sí? Es como un pedazo de ángulo. Formalmente, ¿qué era un ramo del argumento? Era una función que está definida en este mismo abierto, sin el C estrella, que va a parar a R, una función real, tal que, bueno, una función continua, etcétera, pero que cumple lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que cumplir un ramo del argumento? Esta ecuación de aquí. E a la I b z es esto, z partido por el módulo de z, para todo z nu. ¿Ok? Ya, ¿eso se acuerdan? ¿Alguna pregunta? ¿Esto es como un recuerdo de lo que estábamos haciendo?
¿sí? Los ramos del argumento entonces eran, es como un pedazo de los ángulos, po. Ya vamos a hacer más recordatorio. Cualquier cosa me pregunta, yo voy a seguir hablando, así que me dice nomás, me interrumpe. Lo que ocurre era, recordemos que lo que estaba detrás de todo esto era que cuando hablábamos en coordenadas polares, teníamos que z era el módulo de z por el cis de algo. Este algo, este numerito de aquí es súper complicado. Ya, tampoco es tan complicado, en verdad estoy exagerando, pero es un número que produce problemas, ¿sí? Ese ángulo es el ramo del argumento precisamente. Si nosotros recordamos como lo vimos antes al principio y en algún otro momento pueden haberlo visto ustedes así, se llama así, pues, precisamente, el argumento de Z. Canónicamente, como lo hemos hablado, el argumento de Z, para cualquier Z, es un número, es un ángulo que, bueno, usualmente uno lo mide entre 0 y 360 grados. Nosotros, en este curso, como lo hemos dicho más de una vez, varias veces, lo estamos midiendo así, entre menos pi y pi, ¿ya? Que es igual de válido, ¿no? Entre menos 180 y 180. Pero perfectamente esta función argz puede ser en realidad cualquier cosa. O sea, en realidad, y eso es lo que tenemos que precisar ahora, los ramos del argumento, estos argz, son funciones que están definidas así, ¿no es cierto? Que en realidad pueden estar definidos, esta cuestión de acá en realidad puede sacar sus ángulos, perdón, lo estoy diciendo mal. El u es el dominio del logaritmo. En realidad aquí, a donde está llegando, esta cuestión en realidad puede ser cualquier intervalo. Esto también lo comentamos la vez anterior. Oh, me fui para abajo. Puede ser cualquier intervalo de longitud 2pi, que sea, bueno, que sea semiabierto, como los anteriores. ¿Ok? Entonces, en realidad, ese arc que está ahí, eso es, bueno, eso es precisamente el ramo del argumento. Por eso tenemos que definir bien qué es un ramo del argumento. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a precisar un poco más en esto de los ramos del logaritmo, ramos del argumento. Y este arc, vamos a ver que, bueno, se puede definir de acuerdo con un subíndice. Lo vamos a llamar así, arc sub alfa. ¿Ok? Ya, vamos a ver eso con más detalle ahora. Pero bueno, en realidad el tema estaba precisamente ahí, ¿no? Los ángulos son raros, como los ángulos son raros porque son cíclicos, son periódicos, el logaritmo no está definido de una manera única y por eso existen estos ramos, ramo del argumento, ramo del logaritmo. ¿Cómo se relacionaban estos ramos entre sí? Recuerdo, también esto es un recuerdo, los ramos del logaritmo, bueno, los ramos del logaritmo siempre los vamos a anotar con la letra G, ¿ya? Esto es canónico, ramos del logaritmo. ¿Ya? Los ramos del logaritmo canónicamente se anotan con la letra G y los ramos del argumento con la letra V, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo se relacionan estas cosas entre sí? Esto lo vimos en un teorema también, se lo recuerdo. La forma que tienen los ramos del logaritmo siempre es una cosa así. G de Z siempre tiene esta pinta. Es el logaritmo natural, este es el logaritmo real, natural, sobre el módulo de Z, más I veces B de Z, para algún ramo del argumento. ¿Ya? Esta es la forma que siempre tienen los ramos del logaritmo, siempre se ven así, para algún ramo del argumento. Y vimos en el teorema, recuerdo que estas dos cosas están en un sí solo sí. Existe uno, sí solo existe el otro. Ya van de la mano. Perfecto. Importante entonces, ese log que está ahí es el logaritmo natural, ¿no? El logaritmo natural real. Ya, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, consulta con todo esto que está dicho acá?
¿Se entiende todo? ¿Está muy enredado? Cuéntenme. ¿Pregunta? No, no hay preguntas. Qué bueno. Ya, bueno, lo que tenemos que ver hoy es hablar del esto de los logaritmos. Vamos a profundizar con algunas de las propiedades y vamos a precisar en realidad cómo lucen, ¿ya? Con más detalle. Un poco más detalle, cuál es el dominio y otras cositas más en realidad. Cuando veamos eso, yo lo había dicho también en una clase anterior, en alguna clase anterior. Esto también lo voy a dejar así como anotado como un recuerdo que se los dije en algún momento, que ahora lo vamos a poder demostrar, que la exponencial es sobreyectiva, ¿no? Que también lo dije, lo mencioné hace un ratito, es sobreyectiva en C estrella. Ya no llega al cero, pero llega a todo C. ¿Cómo se demuestra eso? Para demostrar eso necesitamos precisar un poco más en esto de los ramos del logaritmo. ¿Ya? Ya, y eso lo tenemos que ver hoy. Lo dejo ahí entre paréntesis porque hoy día tenemos que demostrar ese fenómeno. Bien, algunas propiedades del ramo del logaritmo, de los ramos del logaritmo. Propiedades. Propiedades fundamentales, propiedades básicas. ¿Ya? Algunas propiedades. Ya, ¿qué cosas cumplen los ramos del logaritmo? Así como visto de manera bien abstracta, porque todavía no lo aterrizamos bien. ¿Ya? De manera bien abstracta. En primer lugar, eh, se me pierde el mouse. En primer lugar, esto lo podemos ver como una proposición. En primer lugar, si tú tienes dos ramos del logaritmo, a ver, no, lo voy a escribir en palabras. Dos ramos del logaritmo difieren entre ellos por un múltiplo entero de 2pi. Ya, esa es una proposición que quiero que demostremos ahora, que no es difícil de probar. ¿Ya? ¿Se entiende lo que queremos demostrar? Esto es bien interesante porque los ramos del logaritmo, bueno, esto es algo también naturalmente que debería ocurrir. A ver, se lo explico en grandes rasgos y ahí vemos la demostración. Como la exponencial es periódica con periodo 2pi, lo que ocurre es que los ramos del logaritmo, todos los ramos del logaritmo entre ellos, son muy parecidos en realidad. Lo único que tienen de distinto es que hay una constante entre medio. Y esa constante, de hecho, es un múltiplo entero de 2pi. Es una cosa así. 2k pi. Ya, de nuevo aparece este 2pi, naturalmente como el periodo. Y aparece la unidad imaginaria porque, bueno, vamos a ver por qué, pero igual es lógico. ¿Ya? Entonces los ramos de logaritmo no son tan distintos entre ellos. Vamos a ver la demostración. ¿Cómo se prueba esto? Recordemos que... Ya, no, espera, no, todavía no. Ya, entonces vamos a anotar, sean G1 y G2 dos ramos del logaritmo. ¿Ya? Tenemos dos ramos del logaritmo. Ok, entonces, cada ramo del logaritmo, como ya dijimos antes, tiene asociado su propio ramo del argumento. Vamos a tomar eso ahora, es decir,
este G1 se puede escribir así, como un logaritmo natural, el módulo de z más i veces un B1, ¿cierto? Su propio ramo del argumento. Y el G2 también tiene su otro ramo del argumento. Ya, perfecto. Ya, entonces lo que queremos demostrar es que estos dos ramos del logaritmo, perdón, difieren entre ellos por un múltiplo de 2k pi i. Es decir, mira, lo que ocurre es súper simple. ¿Qué pasa si resto estas dos cosas? Los logaritmos se van, lo voy a anotar al tiro. Si resto estas dos cosas, g1 menos g2, los logaritmos se van y queda simplemente i veces p1 menos b2. Ni más ni menos, ¿no? Entonces, ya, de nuevo, lo que queríamos ver, de nuevo, era que los ramos del logaritmo difieren por un múltiplo entero de 2pi por i. Lo que estamos viendo acá es que los ramos del logaritmo difieren, ¿cuál es la resta? Es un i por esta cosa. Entonces lo que hay que demostrar en realidad es que esta resta es un 2pi por un k, ¿no es cierto? Hay que ver qué es ese k, ese número entero k que va ahí, ¿no? Y ahí vamos a tener demostrada la cosa, ¿no? Que es una constante en realidad. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Entonces hay que ver qué pasa con esos v's, ¿no? Con los ramos del argumento. ¿Qué pasa con los ramos del argumento ahora? Bueno, nosotros sabemos también, por definición de los ramos del logaritmo, los ramos del argumento, por definición, vamos a escribirlo acá, por definición tenemos lo siguiente. E elevado al G1 de Z, esto es simplemente Z. Y lo mismo para el otro lado, E a la G2 de Z, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero a su vez, como el G1 y el G2 son esas cosas del log por el I, B, Z, lo que va a quedar es lo siguiente en realidad. Es esto, el módulo de Z por E a la I B1Z es igual al módulo de Z por E a la E I B2 de Z. Y esto es válido para todo Z en el, bueno, en el dominio de estos ramos del logaritmo y del argumento, en un U cualquiera, que no contiene al cero. Entonces, bueno, no contiene al cero, estos módulos se anulan entre sí, chao, chao, y lo que queda es eso, nada más. E a la I B1Z es igual a E a la I B2Z para todo Z en U. ¿Ya? Y ahora entra en juego lo que yo le había dicho, po. Que lo que ocurre es que la exponencial es periódica con periodo 2pi. La exponencial es periódica con periodo 2pi. Esto que está escrito acá en realidad es un cis, ¿cierto? Esto es cis de B1 y el otro es cis de B2. ¿Ya? Lo voy a anotar para que quede más claro. Esto es cis de B1, esto es cis de B2. Los cis, como son senos y cosenos, y eso era parte de un ejercicio que vimos antes, el seno y el coseno son periódicos de 2pi, lo que significa que este B1 es, va a ser el B2 más un 2k pi, lo voy a anotar así mejor, 2pi, pero este k, bueno, ese k es un número entero, pero igual es un número que depende del z, entonces lo vamos a anotar así como k de z, ¿vale? De todas maneras es un número entero, pero depende de z, ¿ok? Por la periodicidad del cis, ya. ¿Qué es lo que falta ver? Lo único que nos falta ver es qué pasa ahora más precisamente con este k de z. Porque en realidad lo que ocurre es que ese k de z no depende de k. O sea, perdón, no depende de z. En realidad no depende de z.
¿Cómo argumento eso? Desde atrás, po, desde atrás. Ya, entonces, reemplacemos todo esto que estaba en lo de arriba. Entonces, luego, por lo anterior, teníamos que el G1 de Z menos el G2 de Z, la resta de los ramos del logaritmo, era I B1 menos B2. Entonces va a quedar I, ¿qué cosa? El B1, que es B2 de Z, menos, o sea, perdón, más 2 pi K de Z, menos el B2. Entonces los B2 se anulan entre sí. Queda simplemente I 2 pi K de Z. ¿Ya? Y lo último entonces, lo único que queda por ver es que ese K en realidad es constante, no depende de Z. ¿Cómo se demuestra eso? Esto es muy simple, es porque el K, si tú lo ves como función, el K es una función que está definida en ese abierto y va a parar a Z, ¿no es cierto? Que es un dominio, o sea, es un codominio discreto. Pero visto desde esta manera, si tú miras esta ecuación que está acá, por definición, estas funciones g, los ramos del logaritmo son continuas. Por lo tanto, necesariamente esta función k tiene que ser continua. Si es una función continua en un codominio discreto, naturalmente que tiene que ser constante. Necesariamente tiene que ser una función constante y eso termina la demostración, ¿no? Por eso los ramos del logaritmo difieren por un múltiplo entero de 2pi. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas con esta demostración? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Ok. Espero que haya quedado todo clarito. Muy bien. Ya, esta es como una primera gran propiedad que tienen los logaritmos complejos, ¿no? El logaritmo del ramo del logaritmo. Difieren entre ellos, son muy parecidos, difieren por una constante, y esa constante es muy concreta, es un 2pi por un k. Hay algo que quiero dejar en claro, que tal vez no lo he comentado, pero es importante decirlo, que uno no habla del logaritmo complejo, ¿no? No, eso no se dice. No existe esa palabra, a diferencia de como hablar de la exponencial. Uno no habla del logaritmo, ¿no? Siempre nos referimos a ramos del logaritmo, ¿sí? Es que es un poco rara la terminología, a ver, que esto es lo que quiero decir. Es un poco rara la terminología, en el sentido de que la palabra ramo del logaritmo como que da a pensar de que hay como un super logaritmo supremo que, no sé, yo me lo imagino así, quizás ustedes no, pero es como que hay un super logaritmo así muy grande del cual como que tiene como pedazos que son ramos del logaritmo. Tengo un ramo uno, tengo un ramo 2. Como que a mí me da la sensación de que la palabra ramo da como que es como que, claro, como que es un coso muy grande que está fragmentado. No sé, la verdad no sé por qué eligieron esa palabra, ramo del logaritmo, pero no es así, para nada. No es como que exista un super logaritmo global, ¿no? Eso no existe. ¿Ya? Eso es falso. Y de hecho se puede demostrar que no existe ningún logaritmo complejo definido en todas estrellas. No existe ese logaritmo global.
También lo dejo ahí como un comentario, eh, que se puede demostrar como ejercicio, pero necesitamos un poquito más de herramientas todavía para poder demostrar algo así. Profe, Dime, ¿sí? lo máximo que se puede extender el dominio de una rama de logaritmos sería como esta franja de un intervalo como semiabierto de 2pi. Sí, vamos a precisar eso a continuación, ¿ya? Eso lo tenemos que ver hoy. ¿Cuáles son los dominios reales de un... Reales, no en el sentido de números reales, reales como concretos de los ramos del logaritmo? Ya eso tenemos que verlo hoy. Eh, entonces, pero antes de eso, bueno, quiero mencionarle otras propiedades más, un poquito, por lo menos, para que tengan más información de los ramos del logaritmo. Ya, entonces sabemos que difieren por un múltiplo entero de 2pi. ¿Qué más? Los ramos del logaritmo, esto también es una proposición. Esto no lo voy a demostrar, lo voy a dejar como ejercicio, no es para nada difícil. Y de hecho se ocupa la proposición anterior, la que acabamos de ver, se puede ocupar para demostrar esto. Y sale rapidito, súper rápido. Los ramos del logaritmo, no sé, vamos a anotarlo así, g de z, son holomorfos, ¿ya? Siempre son funciones holomorfas, todos. Y la derivada de un ramo del logaritmo, ¿qué creen ustedes que va a dar? ¿Cuál es la derivada del logaritmo en R? La derivada del logaritmo es 1 partido por X, en este caso también, es 1 partido por Z. ¿Ok? La derivada compleja de un ramo del logaritmo es lo mismo que en R. Ya. Proposición, demostración, ejercicio. Para que sigamos avanzando. Esto no es para nada difícil. Y otra cosa más, otra propiedad que quiero mostrarles es, también es una propiedad que se asemeja mucho a la variable real, al igual que esta que acabamos de ver, que tiene que ver con la serie de potencias. Otra proposición más. Otra proposición más. Eh, no, perdón. No, esto todavía no. No, esta la vamos a ver más adelante. No, mentira. Eso lo de la serie de potencias, no, todavía no, hay que ver otra cosa antes. Ya, entonces vamos con lo que me estabas preguntando tú, Emilio, vamos a precisar eso ahora. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esta parte que viene ahora puede ser bastante enredada, pero nos va a servir para precisar los ramos del logaritmo y los ramos del argumento. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un ángulo, sea phi, la vamos a llamar phi, a un ángulo, es decir, un número que habita entre el menos pi y el número pi. Puede ser un número cualquiera en ese lugar. ¿Ya? Tomamos un ángulo cualquiera en ese lugar. Y lo que vamos a hacer es definir, vamos a tomar esta terminología, sea L phi, este conjunto. T veces E a la I por phi, donde T es un número negativo. Ah, ¿qué pasó? Ah, es un zoom gigante. A mi computador le pasan cosas raras de repente. Ya, este es el L phi. ¿Qué es un L phi? ¿Pueden ver qué es ese conjunto? Ese conjunto es un objeto bien concreto en el plano complejo. Lo vamos a dibujar. ¿Qué es este conjunto? No sé si lo ven. What? ¿Qué pasó ahora? Si tuvieran que dibujar este L phi, lo que es una semirecta, ¿sí?
Es una semirrecta compleja que parte en el origen. Lo voy a dibujar ahora enseguida. A ver, pero acá puedo tirar líneas rectas, ¿no? Claro. Ya. Entonces, esto es así. Aquí tenemos el plano complejo. Tenemos por acá, no sé, el ángulo phi. No sé, voy a dibujarlo acá. No, este es como el ángulo phi. ¿Ya? Entonces, este L phi, esa L phi que está ahí dibujada, o sea, no, que dibujada, descrita, es esta semirrecta que parte en el origen y tiene ese ángulo pero en negativo. Es decir, lo voy a anotar con esta flecha abajo. Es este L phi. What? Para allá. Ahí. Y que sección de infinito para allá. ¿Ya? Listo, este es el L phi. Vamos a ocupar esto, estas cosas. A ver, espérame. Ya, vamos a ocupar estas cosas para definir mejor los ramos del logaritmo y los ramos del argumento. Ya. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es definir también esta otra función, alfa, que lo vamos a llamar alfa, sea ahora alfa, esta función que está definida en este intervalo de menos pi más este phi, coma, pi más phi. ¿Ya? Fíjese que estamos eligiendo un intervalo derechamente que es abierto, no es semiabierto como habíamos visto antes. Esta función, si la defino, bueno, lo voy a anotar acá. Lo voy a anotar aquí. Vamos a definir esta función que va a parar a C a priori. Lo que hace esta función es tomar un t que vive en ese intervalo y lo mandamos en esto, e a la i por t. ¿Ya? Esta función, si restringe el codominio, ¿a dónde va a parar el codominio en realidad? Esta cosa va a parar en realidad a toda la circunferencia unitaria, ¿cierto? Al S1, pero como el intervalo es abierto, hay un punto que falta. Entonces le sacamos ese punto, es el e a la i por phi. Perdón, con un menos. Ahí. Ya, para el phi fijo. Entonces llega el S1, pero le falta un punto, y es porque el intervalo es totalmente abierto, ¿no? Le falta un cachito, a diferencia de lo que habíamos visto antes de los intervalos semiabiertos. En fin, esta función, ¿qué crees tú que cumple esta función? Esta función es claramente algo terrible como útil, ¿no? Es muy útil. Es un cis, en simples palabras, lo que hace, ¿qué es lo que hace? Toma un ángulo, este número t, toma un ángulo y lo asocia a un punto en el S1, ¿cierto? Esto es lo que está haciendo el alfa. Toma un ángulo y lo asocia a un punto en el plano complejo, en la circunferencia unitaria en realidad, más bien. Y esto es claramente una función continua, una función biyectiva. Esto en realidad es un homeomorfismo. No sé si eso es claro, pero es un homeomorfismo.
Y esta cosa es súper importante porque asocia de manera biyectiva, unívoca, ángulos con números complejos, ¿por cierto? Ángulos con números complejos. Y viceversa, como es biyectiva, toma un número complejo y lo asocia a un ángulo único. Se da cuenta que esto es precisamente un ramo del argumento. Es lo que estábamos naturalizando como ramo del argumento. ¿Ya? No, esto no es precisamente un ramo del argumento, pero va por ahí. Porque, insisto, es súper importante tener una relación biyectiva entre puntos con ángulos. Puntos y ángulos, puntos y ángulos. ¿Ya? Entonces, con esta alfa y con este phi que estaba fijado al principio, con esta L phi, con todos estos ingredientes, podemos darle forma a los ramos del argumento. Los ramos del argumento siempre tienen esta pinta. Ya, antes de eso, hay que tomar otra notación. Denotemos U sub phi va a ser todos los complejos menos la recta L phi. ¿Ya? Es todo lo que está acá, lo vamos a marcar en el plano. Es todo lo que escapa a esa recta de ahí, ¿no? Todo esto que está acá. Ya, este es el es el U sub phi. Es un conjunto abierto, que es casi todo C, pero le falta una semirrecta. Ya. Entonces, con esta notación, con todo lo que está dicho acá, podemos definir los ramos del argumento. Entonces, esto es como lo que va a ocurrir. Los ramos del argumento, antes de hablar de los ramos del logaritmo, los ramos del argumento siempre van a tener esta pinta. Arg, que van a depender de un cierto ángulo phi prefijado, que está definido ¿dónde? Están definidos en estos U sub phi, ¿ya? Que, bueno, como un ramo del argumento va a parar a R, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Tomo un Z y lo mando en ¿qué? Repito, el ramo del argumento lo que hace es tomar un número complejo y asociarle su ángulo, ¿cierto? Tomo un complejo, le asocio el ángulo. Lo que hacía este alfa es al revés, tomo un ángulo y le asocio un complejo. Entonces el ramo del argumento se define con la función inversa de esa alfa, pero normalizado. Es decir, esto es alfa a la menos 1 de z partido por el módulo de z. De modo que el z, cuando yo lo divido por su módulo, cae en la circunferencia unitaria. ¿Sí? Cae en la circunferencia unitaria, le aplico el alfa a la menos 1 y recupero el ángulo. Dado un número complejo, recupere su ángulo. ¿Vale? Ojo que todo acá está como muy hilado de manera muy fina. En este sentido, tomé un ángulo phi, le saqué una semirrecta, creé este alfa que le falta un punto, que es ese menos i por phi, tomé este u que le saco la semirrecta y defino este ramo del argumento. Con el ramo del argumento ya definido, los ramos del logaritmo también ya están definidos. De manera natural. Perdón, este arc lo vamos a dar con minúsculas para hacer una diferencia. Arc minúscula sub phi. Los ramos del logaritmo también. Entonces se van a ver, como ya hemos visto, los ramos del logaritmo siempre tienen esta pinta. Van a parar de este u sub phi a c. Y, como ya dijimos, los ramos del logaritmo siempre lucen así. Log sub phi de alfa es el logaritmo natural del módulo más i veces su propio ramo del argumento. ¿Vale? Esta es la pinta que tienen los ramos del argumento y los ramos del logaritmo en realidad. Ya esto es como mucho más preciso.
Ahora, igual está todo como un poco en el aire porque depende de qué phi elegí, depende, claro, cómo luce este alfa, etcétera, ¿no? Como te darás cuenta, todo depende de un ángulo phi que fijé al principio, que da o pie a cuál es la recta que estoy quitando, cuál es esta recta verde, porque puede ser cualquier recta, en realidad puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Puesto que el ángulo phi toma los 360 grados, yo puedo quitar cualquier recta que esté pensando en el plano complejo, cualquier semirrecta. Y eso me va a dar origen a un ramo del argumento y un ramo del logaritmo distinto. ¿Ya? Entonces, estos son los dominios, se lo presento, los ramos del argumento y los ramos del logaritmo. El dominio es así, es todo C excepto una semirrecta concreta dependiendo del phi. ¿Ya? Ese es el dominio, eso es lo que podemos entender como el dominio máximo de un ramo del logaritmo. ¿Ya? Eso es lo más grande que puede aspirar un ramo del logaritmo a tener su dominio más grande posible. Bien. Definición ahora. Definición. Insisto, los ramos del logaritmo siempre son así, ¿ya? Son así. Y los ramos del argumento también tienen esta pinta. Dependen de un phi. Para un phi distinto voy a tener un ramo distinto. Pero si fijamos un phi concreto, el phi más fácil que podemos definir es el phi igual 0. Este es el phi más sencillo que podemos pensar de todos. Considere el caso, lo voy a anotar con color rojo. El caso específico, el caso particular que ocurre, si es que... No lo voy a anotar con color rojo porque ya está usado. Más colores. Voy a hacerlo con esto. El caso concreto, vamos a hablar esto ahora. ¿Qué pasa si es que el phi vale 0? Uy, qué brillante, me abrieron los ojos. En el caso del phi igual 0, lo que estamos haciendo es quitar esta semirrecta, ¿no es cierto? La semirrecta L sub 0, que es la semirrecta asociada al ángulo nulo, son los reales negativos, po, ¿cierto? Son los reales negativos. Entonces, el U sub 0, que son todos los complejos salvo esta recta, son todos estos de acá. Este va a ser el U sub 0, ¿sí? Dependiendo del phi igual 0. Para esos ángulos, para el phi igual 0, tenemos una definición especial. Para phi igual 0, estas cosas de el log igual 0, perdón, el log, el ramo del logaritmo en 0 y el ramo del argumento para phi igual 0 se llaman los ramos principales del logaritmo. ¿Ya? Y se anota así, con mayúscula, log. Esto es por definición. Es el ramo principal del logaritmo. Y el arg0, este se llama, bueno, se anota así, arg, simplemente sin ningún subíndice con mayúscula, y se llama tal cual, es el ramo principal del argumento. Bien, en general, cuando uno habla de logaritmos complejos, por lo general uno ocupa el ramo principal, ¿ya? Que es el que le estamos sacando la semirrecta de los reales negativos. ¿Ya? Este es el ramo principal y el ramo, claro, el ramo principal del logaritmo, el ramo principal del argumento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo vamos?
¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas ya? Entonces, recuerdo de nuevo, repito, el ramo del logaritmo y el ramo del argumento, los principales, estos que son con mayúsculas, están definidos en este U sub 0. Ya están definidos ahí. Ese es su dominio máximo del logaritmo principal, de ramo principal. Ya, insisto, el principal, este ramo del logaritmo, el principal es como el que más se ocupa, pero no es el único. ¿Ya? Vamos a, no sé, pues vamos a ver un ejemplo, súper concreto ahora. Ejemplo. Calculemos unos logaritmos, ¿ya? Algo súper simple. Calculemos cuánto vale, cuánto crees tú que vale esto. El logaritmo el ramo principal del logaritmo qué sé yo, en 1. ¿Cuánto vale esto? Vamos a ver puro ejemplito simple, ¿no? ¿Cuánto vale el logaritmo principal en 1? El número 1. ¿Cuánto será esto? Bueno, por definición, el ramo principal es el logaritmo natural del módulo de 1 más i veces, ¿qué cosa? Más i veces, ¿qué cosa? El ángulo asociado al número 1. Pero ese ángulo, ¿dónde está medido? Ese ángulo está medido en su ramo principal. Es decir, estamos pensándolo ni más ni menos que, fíjese acá, si el phi vale 0, entonces este alfa está definido entre menos pi y pi, que es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Al principio del curso yo le dije, claro, los ángulos van a estar definidos entre menos pi y pi. Ya, entonces este ángulo del 1 está medido ahí, entre menos pi y pi. En ese rango, el ángulo asociado al 1 es naturalmente que es 0. ¿Sí? De todas maneras es el ángulo nulo. Entonces el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Ya, otro ejemplo. ¿Cuánto vale el logaritmo del número i? El número complejo i. ¿Cuánto es el logaritmo principal de i ahora? ¿Qué cree usted? Lo mismo de antes, ¿no? Hay que verle cuál es el ángulo asociado entre menos pi y pi y el módulo. Bueno, el módulo de pi es 1, entonces esto es el logaritmo natural del módulo de i que es 1, más el ángulo asociado entre menos pi y pi del número i, que son 90 grados, entonces esto es i por pi medio, de todas maneras, ¿no? Entonces no es nada más ni nada menos que esto, i veces pi medios. ¿Se va entendiendo los ejemplitos? ¿Preguntas, dudas, consultas? Otro ejemplo. Logaritmo principal de menos 1. ¿Cuánto es esto? ¿Qué cree usted cuánto vale esto? Ahí no está definido, sí. No, pues ahí no está definido, justamente. Esta es la pregunta capciosa, ¿no? Porque el menos 1 está fuera del dominio de este ramo principal, pues.
precisamente. Este objeto no está definido, porque el -1 no está en el dominio, simplemente, ¿no? Ningún número real negativo está en el dominio del ramo principal, pues. ¿Ya? Listo, ahí tiene algunos ejemplitos concretos. Vamos a ver cosas más también. Pues vamos a seguir trabajando esto más adelante. O sea, me refiero no más adelante. Cuando empecemos a darle más profundidad a esto de los logaritmos, porque vamos a ver que el logaritmo se aplica en muchas cosas, po. Cuando veamos las potencias complejas, ya que significa concretamente un z elevado a w complejos, cuando veamos las raíces complejas, no sé, por la raíz quinta de un número complejo, que es eso, concretamente, etcétera. Ahí detrás de esas cosas está el logaritmo, o los logaritmos más bien. Ya, pero ya como para terminar la clase creo yo que están... No, no, igual hay un poquito más de tiempo. Bueno, una otra propiedad más. Propiedades de los ramos del logaritmo. Propiedades, lo que les decía, la serie de potencias del ramo principal del logaritmo es así. Esto es la misma que en el caso de los números reales. El logaritmo de 1 menos z tiene esta serie de potencias. Z a la n partido por n. Y esto es válido para, no para cualquier z en verdad, sino para z con módulo menor que 1 en el disco unitario. Ay, me faltó un menos, perdón. Me faltó un menos aquí. Es menos esta suma. Bien. Esta es la serie de potencias de este logaritmo en 1 menos z. Con esta serie de potencias tú puedes sacar otras series de potencias más, de logaritmos, otras más. Pero eso es como la esencia. Ya. Demostración, ejercicio. Tampoco es difícil de demostrar. Fíjate, además, que esta proposición, quiero hacer un comentario. Esta proposición también sirve para demostrar otras series, porque si yo pesco esta cosa y la derivo, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a tener una cosa así como 1 partido por 1 menos z, con un menos, ¿no? Sí, con un menos. Menos 1 partido menos 1 menos z. ¿Igual a qué? ¿Cuál va a ser la derivada? Esta de acá, pues. Perdón, ahí. Si deriváis la parte izquierda, voy a obtener eso. Y si deriváis la parte derecha, que hay con la serie geométrica. ¿Ya? Observación. Porque ya vimos que las series se pueden derivar infinitamente. Y el logaritmo es holomorfo. ¿Ya? ¿Qué otras propiedades tienen los logaritmos? ¿Qué otras propiedades tienen los logaritmos? Bueno, las propiedades comunes de la variable real. Esto lo voy a dejar así, mejor dicho, no lo voy a ver como proposición, lo voy a dejar como ejercicio. Si es que usted cree que es verdadero o falso, se lo voy a tirar así como verdadero o falso, ¿ya? Puede que sea verdadero, puede que sea falso, porque hay que tener cuidado con los ramos que estamos trabajando. ¿Verdadero o falso? ¿Será que se cumple esta propiedad de separar la multiplicación? El logaritmo de z por w. ¿Será el logaritmo de la suma? Perdón, la suma de los logaritmos. Para todo zw en el U0. Tal que la multiplicación también esté en el U0.
Ya, se lo dejo ahí como inquietud. Y más aún, yo podría preguntarle en realidad, ya, este es un ejercicio que tienen que saber hacer. Otro ejercicio, pero más general, es mirar los ramos del logaritmo en general, ¿no? Tomar un log sub phi cualquiera, un log sub phi cualquiera, y ver si es que se cumple eso, para cualquier phi de estos que estábamos mirando antes, ¿no? ¿Será que es verdad que cualquier ramo del logaritmo cumple con esta cosa o no? También ahí se lo dejo como inquietud. Trate de hacerlo usted y después lo comentamos en alguna clase siguiente. Ya, en todo caso le dejo ahí como la duda, porque los ramos, perdón, el logaritmo real en el cálculo real, el logaritmo real, ¿qué propiedades tiene? Bueno, tiene esa, que separa la multiplicación en suma, es una función inyectiva. ¿Qué más? Una función creciente, crece súper lento. Tiene una cosa que se llama el cambio de base. ¿Qué más hacen los logaritmos? Eso principalmente, ¿no? La división se separa en resta. ¿Sí? Todas esas cosas como que podría dejarle a usted como inquietud. ¿Será que los logaritmos complejos también cumplen con todo eso? Pregunta abierta para el público. Obviamente que no podemos hablar de funciones crecientes y decrecientes en C, pero inyectividad, que separa la multiplicación, que separa la división, etcétera. Pregunta ahí. Listo, vamos a quedar acá. Entonces, en la próxima clase vamos a ver la potencia compleja, ¿ya? La potenciación compleja, las raíces complejas y vamos a dar pie entonces a lo que viene después, que son las funciones analíticas. Y ese es un temazo del curso, las funciones analíticas. Y con eso termina todo el capítulo de funciones holomorfas, que hay que después ver la integral compleja, que no hemos visto nada, ya estamos en diciembre, yo no sé cómo vamos a alcanzar. Por lo menos a ver un poco de la integral compleja, ¿no? Lo que alcancemos a ver. Nos quedan dos temazos, que son la integral y la función analítica, súper importantes del mundo complejo. Eso que se viene pronto. Ya, chiquillos, estamos.